Nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Ahora sí vamos a dar inicio a esta actividad que forma parte de la 11ª semana de la UNIPE virtual. Hace ya varios años que estamos desarrollando diferentes actividades, tanto en el periodo de invierno como en el periodo de verano, previo al inicio de clases. Y bueno, para nosotros es un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes que están hoy ingresando a este encuentro. Este encuentro está vinculado con compartir de algún modo algunos estudios y resultados de una investigación que venimos desarrollando desde un equipo de trabajo de la Universidad Pedagógica acerca de las trayectorias y transiciones a estudios superiores y mundo del trabajo en adolescentes del ciclo superior, del nivel secundario. Y estamos presentando este proyecto en un contexto, como todos saben, muy complejo a nivel nacional, en un escenario que estuvimos viviendo días pasados de una represión muy importante a partir de una movilización a jubilados y también ya llegando a pocos días de un paro docente y no docente la semana que viene, el cual el gremio de la Universidad Pedagógica se adhiere y respalda. Así que bueno, no es solamente la presentación de un proyecto, sino en un escenario de una política pública que nos trae demasiados problemas y complejidad en nuestro accionar, no solamente desde el plano de las universidades, sino de todo el sistema educativo. Este encuentro, me olvidé de presentarme, pero el presentador no se presenta, en muchos casos eso es complicado. Mi nombre es Marcelo Krzyzewski, yo dirijo la especialización en política educativa de la Universidad Pedagógica, soy docente e investigador de esta universidad y también de la Universidad Nacional de San Martín, y participan de este encuentro diferentes, en la presentación de este espacio, diferentes compañeros y colegas de trabajo muy queridos. Por un lado nos acompaña Nuria Ilián, que en breve va a estar sumándose en la presentación, aunque ya está en el Meet, pero la van a estar escuchando. Es profesora de historia, especialista en política educativa. Nicolás Zapala, que es profesor de historia y licenciado en política educativa. Y en el momento previo al cierre, o mediando este encuentro, vamos a contar con Pedro Núñez, que ya está, por supuesto, conectado a este Meet. Pedro es un querido colega que es postdoctor en Ciencias Sociales, investigador ICSAL con ISET Flaxo, licenciado en Ciencia Política, y se desempeña actualmente como coordinador académico del doctorado de Flaxo y docente de la carrera de Ciencias de Educación en Filosofía y Letras y la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, coordinó y produce textos, investigaciones sobre cuestiones que a nosotros nos interpela como docentes e investigadores, que se centran en la problemática de los jóvenes en el sistema educativo, elementos vinculados con la experiencia escolar, la convivencia, proyectos de futuro. Bueno, tiene innumerables publicaciones al respecto, y para nosotros es un placer, Pedro, poder sumarte a este espacio y compartir ideas, reflexiones, preguntas que seguramente van a surgir a partir de este encuentro. Este encuentro lo vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a, por un lado, a dedicarnos unos 10, 15, quizás 20 minutos de presentación de cuestiones relativas a este proyecto y algunos resultados, y luego vamos a compartir algunas palabras a partir de la intervención de Pedro, que van a tener que ver con este proyecto, pero también con respecto a otras producciones de las que él forma o formó parte. Para el cierre, como tenemos acostumbrado, nuestra idea es abrir un espacio de preguntas, de intercambio, de reflexiones, que seguramente van a ir surgiendo
a propósito de las diferentes presentaciones que vamos a compartir en el encuentro de hoy. Bueno, quizás para darle marco a esta temática, la temática, digamos, de trayectorias es una temática que la venimos, digamos, en el campo de la investigación educativa, se viene abordando ya desde por lo menos hace 2 décadas, no es un tema nuevo, pero quizás sí es un tema nuevo analizar qué sucede en la gestión institucional, en las trayectorias de los estudiantes en los últimos años. Hay estudios relativos a los últimos años que se hicieron focalizadamente tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires. Quizás lo que intenta mirar este proyecto es qué sucede, por un lado, en el plano de la gestión institucional, es decir, qué hacen los directivos, cómo construyen o no diferentes estrategias de intervención en lo que hace al trabajo con el ciclo superior. La siguiente, Nuria, sino también cómo narran los distintos actores acerca de este proceso vinculado con, por un lado, el sostenimiento de las trayectorias, pero por otro lado, bueno, cómo se están imaginando los propios estudiantes sus proyecciones de futuro, ¿no? En este proyecto intentamos hacer un barrido con diferentes actores, llegando por un lado al nivel de gestión estatal, en términos de la dirección de nivel secundario, un poco la lectura desde la política acerca de, bueno, los principales retos que ya desde el año pasado la provincia de Buenos Aires se está planteando respecto de la educación secundaria, pero también intentamos abordar los niveles intermedios, es decir, el plano de la inspección, y por otro lado, bueno, lo que sucede con concretamente las instituciones. En ese sentido, este proyecto, por un lado, se focalizó en un partido del conurbano, el partido de Pilar, y por otro lado, intentó mirar la dinámica institucional y lo que sucede con los diferentes actores, particularmente en el ciclo superior, con los docentes, con directivos, con estudiantes y también con los equipos de orientación. O sea, intentamos recuperar las voces de diferentes actores que de algún modo transitan con diversas problemáticas que suceden en el ciclo superior. La siguiente, por favor. Quizás nosotros, simplemente para que se entienda el proyecto en relación al trabajo con jóvenes, intentamos promover, por un lado, una encuesta autoadministrada a los estudiantes del último año de nivel secundario de 3 escuelas, y por otro lado, pretendimos abordar la voz de los estudiantes a partir de grupos focales, es decir, grupos que de algún modo las propias instituciones nos ayudaron a coordinar y a gestionar, con el intento de que sean grupos heterogéneos en términos de género, en términos de edades, en términos de turnos. Bueno, como todos saben, una cuestión es lo que uno quiere en el proyecto y otra es la complejidad de la práctica, ¿no? Lo que sucede en ese proceso ya del estar con los estudiantes, poder recuperar narrativas, sus voces, las dificultades que ellos observan en su pasaje por el último año del nivel. Quizás esta cuestión de los grupos focal nos permite meternos de lleno en algo que, bueno, tanto Pedro como diferentes colegas, como en el caso mío también, a partir de mi tesis doctoral, pudimos mirar sobre la experiencia escolar, o sea, cómo se reconfigura la experiencia escolar en un ciclo que es muy complejo, que tiene, cuando uno mira estadísticas, altos niveles de abandono, ¿sí? Con lo cual, y por otro lado, estamos hablando de las edades de 17, 18, 16 años, con una fuerte interpelación respecto del mundo social, la incorporación al mundo del trabajo, ¿sí? Las tareas de crianza, las tareas de cuidado, las cuales están fuertemente interpeladas, especialmente las chicas, en algunos casos, que transitan como estudiantes en este ciclo. En ese sentido, digamos, este proyecto hoy
lo que intentamos es quizás plantear algunas pistas de los primeros resultados que surgen tanto de la encuesta como de los grupos focales, y bueno, nos parecía interesante ponerlo en juego en este encuentro de la semana. Así que le voy a dar la palabra ahora a Nuria, que nos va a compartir un poco los resultados de la encuesta y ver un poco las principales tendencias que surgieron a partir de esta tarea. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, bueno, presentarme más allá que ya lo hizo Marcelo, mi nombre es Nuria, y agradecer este espacio también y la posibilidad de compartir este proyecto a Marcelo y obviamente a la UNIPE. Como bien dijo Marcelo, yo voy a estar compartiendo quizás más que nada algunas cuestiones de datos que sirven un poco para comprender un poco cómo es el universo de los estudiantes encuestados. El proyecto de investigación lo que incluyó fue una encuesta autoadministrada, ¿sí? Dirigida a estudiantes del último año del nivel secundario de 3 escuelas secundarias de Pilar con contextos sociales diferenciados. Un poco en esta cuestión de los objetivos, bueno, el objetivo de la encuesta fue relevar aspectos socioeducativos del perfil de los estudiantes, ¿sí? De sus trayectorias y experiencias educativas y de estas proyecciones de futuro al finalizar el nivel secundario. La encuesta fue un poco más larga de lo que vamos a mostrar hoy, es importante decirlo, sí, elegimos algunas cuestiones puntuales, así que bueno, vamos a estar viendo cuestiones un poco de las características generales, ¿sí? Edad, país de origen, género, información sobre las trayectorias educativas, las tareas y actividades realizadas por fuera del ámbito escolar, cuestiones vinculadas a las estrategias de soporte y acompañamiento frente a las dificultades, y por último, estas expectativas, esta proyección de futuro. Se ve bien ahí, ¿no? Porque yo, como estoy justo del otro lado, no veo bien si se comparte y cambia. Bien, en el primer gráfico lo que muestra es los estudiantes encuestados por escuela, la distribución por escuela. Esto es importante porque luego también nos permitió hacer cruces para evaluar también resultados en función de los contextos y de cada una de las escuelas. El 59,6% de los estudiantes estudia en la escuela que identificamos como la escuela número 1, el 12,8% en la escuela identificada con el número 2 y el 27,7% en la escuela identificada con el número 3. En cuanto a las edades, bueno, la mayor parte de los estudiantes tiene entre 17 y 18 años, un 7,8% tiene 19 años y el 0,7% restante indicó tener 20 años o más. En relación al país de origen, ¿sí? Si bien entre las opciones iniciales de la encuesta se incluyeron varios países de la región, el 95,7% de los estudiantes es argentino, es de Argentina. Y después, bueno, hay estudiantes de Venezuela, el 2,8%, y de Paraguay, el 1,4%. En relación al género, el 55,3% de los estudiantes se identifica con el género femenino, sí, señalan la opción mujer, el 41,8% son varones, y después, bueno, hay un bajo porcentaje, un poco distribuido entre el no binario y esta preferencia por no decirlo, el 2,1% se identifica como no binario y el 0,7% prefirió no dar información al respecto. En relación a las trayectorias educativas se abordaron distintas cuestiones, en este caso elegimos presentar los datos sobre todo referidos a repitencia, a ausentismo y abandono. En cuanto a la repitencia, perdón, yo tengo los números acá y no veo bien acá. Bien, en cuanto a la repitencia, el 83% de los estudiantes indicó que nunca había repetido, el 13,5% había repetido una vez y el 3,5% restante había repetido 2 veces o más. En cuanto al abandono, el 93,6% indicó que nunca había abandonado la escuela secundaria, el 6,4% dejó en algún momento la escuela secundaria
Y acá es importante que, bueno, si bien no incluyen, o elegimos no incluir estos datos en la presentación, sí consultamos o indagamos acerca un poco de los motivos por los cuales se había producido este abandono y las cuestiones que más se destacaron fueron los problemas anímicos y, por otro lado, la falta de interés por la escuela. En relación al ausentismo, lo que se consultó es por la cantidad de faltas durante el ciclo lectivo 2024, que es el momento en el que se realizó la encuesta. Y en este caso, bueno, sí lo que podemos observar es una mayor heterogeneidad en lo que es la distribución de las respuestas. Solamente el 3,5% de los estudiantes había indicado no tener ninguna falta hasta ese momento. La mayor parte de los estudiantes indicó tener entre 8 y 15 faltas. Después, bueno, hay un 26,2% que tenía entre 1 y 7 faltas y también entre 16 y 24 faltas. Y el 17% indicó tener 25 faltas o más hasta ese momento. También en relación a las trayectorias educativas, hablamos un poco acerca de las materias pendientes, de las materias adeudadas. El 70,7% de los estudiantes indicó no tener materias pendientes, el 12,9% tenía una materia pendiente y el 16,4% tenía 2 materias pendientes, ¿no? Que, bueno, por lo menos hasta el ciclo lectivo pasado era lo que permitía el régimen académico y el marco normativo en general, ¿no? Bueno, acá el gráfico quizás es un poco extenso y se divide un poco, pero bueno, consultamos sobre las tareas y actividades que se realizaban por fuera del ámbito escolar. Sí, en este caso también cabe destacar que los estudiantes podían elegir más de una opción, por eso también se divide de otra manera. Pero bueno, la mayor parte de los estudiantes indicó que realizaba tareas domésticas y que miraba contenidos en redes sociales. Luego lo que podemos observar es que se seleccionaron opciones como, bueno, realizar una actividad deportiva de manera regular y jugar videojuegos un poco a la par. Y por último, bueno, ya cuestiones más vinculadas con el trabajo, las tareas de cuidado, actividades artísticas y recreativas. También, bueno, leer literatura, el desarrollo de contenidos en redes sociales, el diseño de videojuegos. Y acá lo mismo, si bien no está incluida la diapositiva, sí hubo un momento en donde se consultó específicamente por el trabajo, y es importante señalar que el 58,9% de los estudiantes había indicado que en algún momento tuvo que trabajar y el 41,1% de los estudiantes nunca había trabajado. En relación a las estrategias de soporte y acompañamiento, se consultó a los estudiantes por quiénes eran las referencias frente a momentos difíciles, y en este caso también podían seleccionar más de una opción. La mayor parte de los estudiantes indicó que encontró esa contención en su familia. El 26,3% indicó afrontar estas situaciones en soledad. Luego, bueno, el 14,4% señaló el apoyo de sus compañeros, el 11% el apoyo de sus docentes, y bueno, ya después el porcentaje restante también se divide entre otras opciones, como, bueno, el equipo de conducción, docentes, tutores, preceptores, profesionales de la salud. En cuanto a la proyección de futuro, ¿sí? Se le consultó a los estudiantes qué es lo que pensaban hacer al terminar la escuela secundaria, qué es lo que querían hacer al finalizar la escuela. Y bueno, acá sí, un poco como observamos en el gráfico, hay 2 opciones que se destacan y que tienen un peso importante. Sí, el 44,8% de los estudiantes indicó el deseo, o sea, señaló el deseo de continuar estudiando y capacitándose, y el 35,7% indicó que quiere trabajar. En este caso, bueno, también podían seleccionar múltiples opciones, y el 20% restante se distribuye de manera quizás un poco más equitativa entre, bueno, viajar, irse a vivir a otro país, también un poco la incertidumbre, ¿no? Aún no lo sé, o tengo otros planes quizás de manera más general. Y bueno, sí, acá la opción minoritaria es el 2,4%, que fue el porcentaje que indicó este deseo de formar una familia y o tener hijos.
Siguiendo también con esta cuestión de la proyección de futuro, ¿sí? En caso de continuar los estudios, se les consultó qué tipo de institución elegirían y sí cabe destacar que se tomaron en cuenta o se contemplaron distintos niveles de formación y opciones, ¿sí? Tanto como de la gestión pública como de la gestión privada. El 49,2% de los estudiantes indicó que pretende continuar sus estudios en una universidad pública, ¿sí? Y seguido de eso, el 18,5% indicó no tenerlo definido hasta ese momento y el 14,6% no saber dónde iba a estudiar, o sea, qué tipo de institución iba a elegir. Pero bueno, acá también es importante subrayar que el 60% de los estudiantes optó por ofertas de gestión pública, ¿sí? Que solo el 7% seleccionó opciones del ámbito de la gestión privada. Y por último, en relación a la continuidad de los estudios, se le consultó a los estudiantes quién o quiénes los habían ayudado a tomar la decisión sobre dónde o qué estudiar, caso en el que también podían seleccionarse múltiples opciones. En este sentido, el 39,4% indicó que esa decisión había estado influenciada por sugerencias de la familia, y acá aparece un componente muy importante en la familia que también había aparecido en relación al soporte y al acompañamiento. El 21,1% indicó que se relacionaba con actividades que realizaban ya por fuera de la escuela y el 15,4% por sugerencia de amigos y de compañeros. Y luego, bueno, ya podemos observar un poco que aparecen estas conversaciones con profesionales de las carreras que les interesaban, la orientación de docentes o tutores y ya en menor medida las actividades de orientación vocacional que se realizaron en la escuela. Acá, bueno, un poco ya terminamos con la parte datos, pero yo sé que a veces no es la parte más divertida, pero nos servía también un poco para caracterizar a los estudiantes encuestados. La verdad es que lo que sí queremos mencionar y agradecer es que fue una encuesta con mucha participación, lo cual nos permitió tener una buena representación de la población con la cual estamos haciendo esta investigación y este trabajo. Muy bien, Nuria, muchas gracias por compartir estos primeros resultados que vamos teniendo. Ahora vamos a pasar un poco quizás al jugo de lo que significó también esta indagación con estudiantes, que fue el trabajo con grupos focales. Les quiero compartir, por un lado, la presentación de Patricia. Patricia Madoni es compañera, colega del equipo de investigación. Antes, cuando presenté a todos, me había olvidado y no quiero que haya un crimen virtual en este momento. Patricia es profesora e investigadora en la UNIPE, en la UBA, de muchos años de docencia y de trabajo tanto a nivel universitario como en el sistema educativo en general. Es magíster en psicología educacional. Viene trabajando también hace mucho los temas de desigualdad educativa, experiencia escolar, fracaso escolar. Así que bueno, también un gusto siempre compartir con ella no solamente un equipo de trabajo, sino también una exposición como vamos a compartir ahora. Así que bueno, Patri, y te pido disculpas adelante de todos de no haberte presentado. Por favor, no te me enojes. No, enojarme no, digo, bueno, me desconcerté, dije, ¿qué hago ahora? No, se me escapó. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un placer como siempre, estos encuentros que nos permiten como compartir con varias personas que ahí estuve viendo de distintas localidades, distintas provincias, así que bueno, es un placer y también con el propio equipo de investigación. Me toca a mí poder darles cuenta en realidad del trabajo que significó dentro de la investigación los grupos focales, focus group, entrevistas grupal, de distintas denominaciones como las conocemos. Y a mí lo que me interesaba era primero marcar como por qué esta
técnica de investigación de las ciencias sociales, de la investigación cualitativa. ¿Por qué elegimos, ¿no? esta metodología? Y tiene que ver mucho con poder analizar en profundidad, sabiendo que no es representativo de todos los jóvenes de las 3 escuelas, pero que sí nos dan como pistas y unas buenas informaciones en profundidad acerca de algunas dimensiones que en la investigación estamos trabajando. Digo que es interesante porque estos grupos lo que permiten es escuchar las voces, las opiniones, las percepciones, y también, digamos, se establece en la interacción, en la discusión grupal, ¿sí? Nuevas maneras de poder pensarse y de pensar los temas o tematizar los ejes que nosotros les fuimos proponiendo. Entonces, me parece que como técnica teórica metodológica, para este tipo de investigación, la elegimos sabiendo que la cruzamos y la complementamos con la encuesta y con otras, ¿no? Entrevistas que, como decía Marcelo, se fueron llevando adelante durante el proceso de investigación. En este caso, armamos grupos en las 3 escuelas y quiero también destacar, porque comenzamos en estos grupos en un contexto no fácil. Los contextos van variando, pero digamos, las dificultades que venimos sosteniendo estos últimos años son bastante elevadas, no solamente a nivel global, sino también en las instituciones. Y lo que quería destacar es que para el armado de estos grupos hubo una predisposición muy grande de las 3 escuelas. Y digo esto porque esto implicó, digamos, una asistencia nuestra del equipo a las escuelas, unas entrevistas que duraron entre 2 y 2 horas y media. Entonces hubo una gran, creo que cabe destacar, implicancia de las instituciones y también de los jóvenes que participaron. Si bien, como decía Marcelo, los jóvenes, bueno, fueron... acordamos con las instituciones esta cantidad entre 10 y 12, que sean mujeres, varones, bueno, esta cuestión más heterogénea, pero lo que es bueno destacar, y sobre todo para, insisto, en el contexto en que estamos atravesando, es el compromiso de estos jóvenes. O sea, que estuvieron, algunos vinieron especialmente a formar parte del grupo, se quedaron más tiempo en algunos casos del que estaba previsto, y además participaron con mucho compromiso en su, digamos, comprometiéndose con lo que decían. Así que, bueno, a mí me parece que esto da cuenta de que a pesar de la dificultad en el contexto que vamos desarrollando la investigación, me parece que es bueno destacarlo. Nosotros elaboramos primero unas distintas dimensiones y ejes para el armado de las entrevistas, y que tuvo que ver en principio con la dimensión de trayectorias educativa, el concepto, la categoría de transición del ciclo básico al superior y del superior al mundo del trabajo y a los estudios superiores. Las relaciones pedagógicas fue otro eje de nuestro armado, ¿no? de la entrevista grupal, las relaciones pedagógicas, la sociabilidad al interior de la escuela y por fuera de la escuela, y la construcción, la perspectiva del proyecto de vida y del proyecto presente también. Ahí hicimos como una relación entre presente y futuro. Estas dimensiones las fuimos pensando a la vez como, digamos, como en 2 líneas. Por un lado, desde la perspectiva institucional, es decir, aquello que la institución hace, diseña, define, ¿no? Como política institucional, cruzado también con la política del nivel. Y por otro lado, desde una perspectiva subjetiva, una dimensión subjetiva, que es allí donde también trabajamos bastante, digamos, entendiendo cómo los jóvenes interpretan
cómo vivencian estas distintas dimensiones. En el armado, en el diseño de los grupos, trabajamos con preguntas, ¿sí? Con algunas preguntas disparadoras, preguntas que pudieron generar los intercambios, la discusión, pero también trabajamos con herramientas gráficas. Y esto fue muy potente, digamos, las herramientas gráficas las utilizamos para algunos momentos, sobre todo para poder escribir, tuvieron que escribir acerca de cómo se proyectaban o cómo se veían de acá a 5 años. Y también hicimos otro gráfico que nos ayudó a ver las dificultades, las estrategias, los logros en los distintos soportes de acompañamiento que habían tenido a lo largo de toda la trayectoria. Es de destacar que nosotros teníamos también como ciertas discusiones acerca de cuánto van a escribir, lo van a hacer, y la verdad, lo que quiero transmitir es que rápidamente los jóvenes se familiarizaron con el material, fue como un momento muy gratificante y también para ellos, ¿no? Porque después se leyeron e intercambiaron sobre lo que habían escrito. Y me parece que eso da cuenta de lo que yo decía anteriormente, del compromiso y de las ganas de participar en un tema que los convoca. Ahora voy a pasar un poco a hablarles de algunas aproximaciones al análisis. Quiero decir que así como Nuria decía, bueno, para esta presentación hicimos un foco, un recorte en algunas de las preguntas, ¿no? que tomamos en la encuesta. Acá nos pasa lo mismo. O sea, hicimos una selección, un recorte, y sobre todo lo que pensamos es en transmitirles algunas recurrencias, ¿no? Aquello que apareció en las 3 escuelas, ¿sí? Como más significativo, como más potente, como también más recurrente. En principio, lo primero es la relación del proyecto de futuro, ¿no? Que ahí es cuando les decía que hicimos como ese análisis entre los materiales gráficos y lo que apareció luego en la conversación, en esa interacción entre ellos, ¿no? Y como decía Nuria también en las encuestas, en general, en las 3 escuelas, en los 3 grupos, los jóvenes hablan del deseo de continuar los estudios tanto a nivel terciario como al nivel universitario, ¿no? Pero haciendo, ¿no?, una salvedad, en general esto apareció también en los 3 grupos, de no diferenciar, ¿no? Estudiar y trabajar. O sea, no estudiar para después, sino que como hacer una articulación entre trabajo y estudio. En algunos casos, y esto voy a unir, aunque ustedes van a ir leen distinto, yo voy a unir algunas de las respuestas, porque en varios casos apareció o expresaron como esta diferencia de ellos con generaciones anteriores, hablando de que otras generaciones, ¿no?, las de sus familias, ¿no?, o la de conocidos, ¿no?, habían tenido mejores oportunidades. Plantearon, la idea de mejores oportunidades está muy en relación a otras explicaciones que fueron dando acerca de el país hoy está muy difícil. Hoy se nos hace muy difícil sostener, ¿no?, sostener un trabajo, sostener los estudios, como la mirada, ¿no?, hacia, ¿no?, un pasado que fue más fácil, ¿sí? O por lo menos que estuvo o que tuvo otras oportunidades. Y ahí yo traía un especialista, Miguel Benazayar, que es un filósofo y un psicoanalista, que él plantea, ¿no?, hay como este cambio de paradigma entre
¿no? La idea de, o el signo del futuro como promesa, ¿no? La promesa de un futuro mejor, de un futuro ¿no? de estudiar si trabajás y te va a ir bien. ¿no? La mirada, él dice, que de un futuro más amenazante, ¿no? Él lo plantea como un signo, un cambio en este paradigma de un futuro más amenazante, con más inseguridad. Y la verdad que esto fue apareciendo en varias de las respuestas que fueron dando. En unas tenía que ver con esto, con mirar como el pasado más posibilitador, pero en otros casos aparecieron como decir que quieren estudiar, que quieren, ¿no? continuar con los estudios y trabajar, pero con mucho temor, ¿no? Por ejemplo, hay una expresión clara que dicen, mi camino es mi destino, ¿no? La idea de, aparece ahí como la situación de sentirse muy presionados, y sobre todo en el último año, ahora vamos a hablar un poquito de eso, en el último año a tener como mayor claridad, a saber hacia dónde van, ¿no? Y entonces, ¿no? Decir, nosotros queremos, ahora tenemos muchas dudas, tenemos muchos temores, tenemos, ¿no? Y nos sentimos como exigidos a tener que tener la respuesta ya. Y ahí me parece que tiene que ver con esta idea, ¿no? De, bueno, de una promesa que ya no es el progreso, sino que es una promesa más de inestabilidad o inseguridad. Aparece por otro lado, y esto también cabe destacar como importante, es que hay un temor, ¿no? Apareció en varios, un temor a equivocarse, ¿no? Fíjense qué interesante esto, dicen como hay un miedo a perder el tiempo, a hacer una elección, ¿sí? Y después a darnos cuenta que no, y entonces perdimos tiempo, ¿no? Aparece ahí como una lógica de ya tengo que tomar una decisión, ya tengo que saberlo, ya tengo, ¿no? Tengo ese, cuando en realidad muchos estudios aparece, ¿no? En algunos estudios aparecen como que los jóvenes están más preparados para el cambio y para poder empezar una carrera, dejar otra. Bueno, sin embargo, acá apareció, ¿sí? En alguno de los grupos esta idea de qué pasa si me equivoco y no es la elección que yo quería. Preocupación, mucha preocupación por como para prosperar, dicen exactamente esto, ¿no? Dificultades para prosperar en este contexto actual. El contexto actual, político y económico, apareció en los tres grupos, ¿no? Definidos de diferentes maneras, ¿sí? En algunos como con mucho más énfasis, con muchos más explícitos, y en otros, por ejemplo, y esto es interesante, muy centrados también en buscar carreras, ¿no? Que este autor habla de el economicismo que aparece, ¿no? De buscar carreras que destaquen algo, que los ayuden a tener o a generar mayores finanzas, mayores, ¿no? O a tener como un medio económico mejor. Entonces, esto me parece también bueno destacarlo. Hay un punto, nosotros en todo el diseño de estos grupos trabajamos con la perspectiva de género, tratando de ubicar las diferencias entre varones y mujeres, y hay una clara diferenciación en los grupos, ¿no? Que aparecieron en los grupos, donde las mujeres, entre el proyecto, en su diseño de proyecto de futuro, aparece el estudio, aparece el trabajo, aparece el mundo familiar, pero aparece además algo interesante que es la simultaneidad de actividades. Y esto no solamente en dirección a el armado del proyecto de futuro, sino en el presente. Por eso yo antes les decía que la dimensión jugó mucho entre proyectarse, ¿no? Hacia el futuro y cómo es su presente en este momento de su último año de la escuela secundaria. Y ahí fue interesante escuchar a las chicas
especialmente, ¿no? Tener como diversas actividades, ya estar trabajando o con emprendimientos o con actividades artísticas, ¿no? O con parecería, diríamos como una hipótesis, con una vida, ¿sí? Mucho más, yo diría como más aumentada, voy a poner esa palabra, ¿no? Como no solamente, ¿no? Pensar en, sí preocupadas y muy preocupadas, pero algunas ya trabajando, algunas, ¿no? Generando como otras actividades en paralelo. Y por supuesto el cuidado. Esto me parece importante porque apareció y aparece también en las encuestas, en cuando se habla del ausentismo, digamos mucho en relación a el cuidar familiares. Bueno, esto no lo abro ahora, pero fue también interesante como en los grupos fue surgiendo. Bueno, en relación a los soportes, voy ahí porque si no me voy a extender. En relación a los soportes, interesante también, voy a hacer una generalidad primero, porque en general en los tres grupos hay una idea, no hay una clara, yo digo un claro, no puedo generalizar, pero sí puedo decir que hay una tendencia a no tener muy en claro, reconocer cuáles son los soportes institucionales que, digamos, que acompañan o que permiten un acompañamiento en el último año, ¿no? En los últimos años. Porque sí apareció muy fuerte por ahí distinguir o diferenciar cómo hay sistemas o soportes más centrados en los primeros años de la escuela secundaria, ¿no? Ellos lo manifestaron, pero ¿qué es lo específico para estos últimos años? Y ahí, ¿no? Apareció como más un desconocimiento. Nombran, por ejemplo, como significativo fundamentalmente algo que tiene que ver con los vínculos con profesores, ¿no? En los vínculos en relación a algunos profesores particularmente que han tenido como mucha influencia y que o que los vienen acompañando, pero como no como colectivo docente, sino son algunos docentes, ¿no? Que inspiran, por ejemplo, dicen, algunos docentes que inspiran, algunos docentes que han tenido influencia, ¿no? Eso aparece bastante. Cuando se habla de los acompañamientos cuando se habla de quiénes fueron o cómo acompañaron o quiénes los acompañaron o cómo fueron las decisiones, y ahí aparece fuertemente el mundo familiar. El mundo familiar, y no, quiero también destacar que apareció mucho el mundo de los pares, ¿no? Entre ellos, como que entre ellos se escuchan, se acompañan, se ayudan, entonces aparece fuerte la familia, fuerte las estrategias, además se hablaba de algunas estrategias que se van dando entre, ¿no? sus compañeros. Hay ahí, y esto quiero también ser, porque no, esto insisto, ¿no? En estos grupos no podemos generalizar, pero sí aparecieron discusiones en torno a que algunos manifiestan como una falta de preparación de la escuela, ¿sí? Para la atención o para el acompañamiento a este último año y también para la enseñanza. Frente a otros que, ¿no? recuperan como ciertos estilos de docentes. Ahí hubo una interesante discusión. También en alguna de las escuelas se discutió el régimen académico, bueno, pero no voy a abrir ahí, digamos. Lo que sí es bien necesario puntualizar, digamos, que cuando hay otra pregunta, una interacción acerca de, bueno, pero tuviste clases de apoyo, pero están los grupos, los equipos de orientación, como ahí entonces ellos hacen, claro, sí, es cierto. Recién ahí, ¿no? Hay un clic como que, bueno, esos son acompañamientos, eso la institución, pero no aparece desde ellos claramente esa mirada. De los equipos de orientación, por ejemplo,
hablaron de reconocer que existen equipos, pero que no tienen mucha, o por lo menos no es lo que manifestaron estos tres grupos, no hay tanta interacción en el último año. Parecería que en el último año, sí, o que tal vez las orientaciones, ¿no?, de los equipos de orientación están, o esto lo que ellos marcaban, más centrada en los primeros años y con poco trabajo en los últimos años. Sí, y esto me parece bueno mencionar, dos cosas quiero mencionar. Uno es, en algunos grupos apareció fuerte la presencia de los grupos socioeducativos, los grupos, digamos, la instancia socioeducativa. En algunos estudiantes lo manifestaron, lo pusieron como que fue un lugar donde los acompañó, ¿no? No en todos, pero me parece que es importante destacar. Y otra cosa que quiero destacar en cuanto a los soportes, que hicieron mención, si bien no entraría dentro de los soportes, pero yo quiero decirlo porque entra dentro de lo que es el mundo institucional, la falta tal vez de los centros de estudiantes. Y esto apareció en las tres escuelas. Digamos, a mí me parece que es un dato, no es un dato menor, ¿sí? Como la necesidad, porque fíjense que ellos remarcan la importancia del trabajo entre pares, la ayuda entre pares, y después aparece, ¿no? Aparece como reclamo, aparece como necesidad, aparece como algo que los ayudaría, ¿sí?, a poder apropiarse más o a estar más dentro del mundo escolar, porque hay algo que sí también apareció fuertemente, que están en el último año, entonces a veces no van, a veces no van los profesores, entonces remarcan la importancia de tener centros de estudiantes o de poder llegar a esa, ¿no? Hay en un caso, recuerdo que en una discusión que decían, bueno, pero nosotros nos vamos, bueno, pero tenemos que armarlo para los que vienen, ¿no? Tenemos que dejarlos para los que vienen. No recuerdo claramente eso porque sí se ve que todavía están en instancia de formación y entonces hay ahí como una necesidad de que esa instancia participativa se haga presente. Y creo que me parece que esta frase de una estudiante justamente que dijo, bueno, no será para nosotros, pero será para los que vienen, creo que habla, en todo caso, ahí de algo que yo decía al inicio, de un compromiso con el mundo escolar, a pesar de que están en el último año y están más pensando, ¿sí?, en cómo conseguir trabajo, dónde conseguir trabajo, porque otra de las cuestiones que aparece fuerte es que en aquellas escuelas que tuvieron pasantía o aquellos estudiantes que tuvieron una pasantía manifestaban que tenían más claro o que las pasantías los habían ayudado a decidir. Pese a eso, digamos, hay un reclamo hacia las instituciones, ¿no?, para formar o para tener mayor pertenencia o mayor participación. Creo que eso es bueno como destacarlo. Bueno, si me dejan sigo, pero sé que el tiempo tenemos que cortar acá, en todo caso después preguntan, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Patri. Le vamos a dar ahora la palabra a Pedro, que nuevamente te agradecemos que estés en este encuentro y, bueno, poder escucharte tus comentarios, opiniones y, por supuesto, compartir también tus diferentes proyectos o análisis que fuiste haciendo acerca de esta temática. Así que, bueno, nuevamente gracias por estar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Marcelo, por la invitación. Un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio. Con Patricia, a quien justamente hace unos años también molestábamos para hacer grupos focales en alguna escuela en la que yo trabajaba. Así que el círculo se cierra, ¿viste? Esa técnica, la verdad que, bueno, precisamente quería comenzar por ahí. Después de agradecer, preparé algunos comentarios a partir de la presentación
bueno, tuya, de Nuria también, todo muy claras ambas presentaciones. Y algunas cuestiones que, ya que estamos, aprovecho para poder poner a rodar, ¿no? Ideas que venimos pensando en el grupo de estudios GECITEC, que es precisamente sobre ciudadanía y transición educativa, que coordino acá en Flaxo, y de la cual forma parte también mucha gente que trabaja en la UNIPE. Quería empezar precisamente por esto, ¿no? Valorar el trabajo en el sentido de la importancia de poder recuperar las voces de quienes son quienes transitan cotidianamente la experiencia escolar, ¿no? Acá hay algo que la experiencia no es meramente individual, la experiencia tiene un componente individual y tiene un componente social. No se trata, entonces, cuando hablamos y preguntamos o indagamos o rastreamos las percepciones juveniles, solamente de ver qué le pasa a esa persona en singular, sino que lo que plantea, y esto también se potencia por la misma técnica de los grupos focales, lo que plantea aparece como expresión de algo que está mucho más extendido, ¿no? Me parece que en ese sentido quería congratularlos, ¿no? Precisamente por la pertinencia con la cual se combina la encuesta con los grupos focales. Los grupos focales son muy difíciles de hacer, esto que ustedes contaron que parece muy sencillo, pero ¿no? Que también les implicó horas y horas de conversaciones en las instituciones, y al mismo tiempo es muy complicado porque uno junta gente diversa, no todo el mundo tiene ganas de hablar, no puede concentrarse en la voz de una sola persona, un solo joven, así que nada, me parece que está buenísimo el trabajo y recuperar esas cuestiones. Que también dan cuenta de que efectivamente la gente tiene ganas de hablar. ¿No? De que los jóvenes, las jóvenes, no es que no hablan o que no les interesa nada o que su escolarización no tiene sentido o que no saben expresarse o que no saben escribir, como circula muchas veces, sino que cuando uno se acerca con una propuesta que permite precisamente ponerlas como protagonistas, hay una respuesta interesante de su parte. Y además de interesante, es una respuesta, diría, muy acertada, ¿no? ¿Quién puede decir que este no es un país que sea difícil? ¿No? ¿Quién puede decir que el futuro no esté amenazado? ¿Quién puede decir que no estemos atravesando tiempos de incertidumbre? Es decir, aquello que están expresando en sus voces las y los jóvenes no se trata solamente de lo que les pasa a ellos y ellas, sino que, como decía un antropólogo catalán, un clásico de los estudios de juventud, son una metáfora de lo que ocurre en la sociedad. Nosotros vamos a escucharles precisamente porque nos interesa saber qué ocurre en la sociedad toda. Queremos saber qué piensan de su escuela secundaria, pero no es solamente lo que les pasa a ellos, sino que nos permite pensar procesos socioeducativos de carácter mucho más amplio. Y pensaba, esto se combina con algo que quería decir, que había preparado para decir, cuánto cuesta imaginar el futuro, ¿no? Y eso habla también de cuánto cuenta construir narrativas. No digo que esto sea responsabilidad del sistema educativo, pero el sistema educativo debiera ser uno de esos soportes desde los cuales uno puede imaginar futuros mejores. Está claro que lo que plantean sobre su no futuro, ¿no? Casi en un dejo punk, no pasa exclusivamente por el sistema educativo, pero sí me parece, y voy a volver sobre esto más adelante, si tengo unos minutos, que uno de los clivajes de época, uno de los grandes dificultades de la época, es que el sistema educativo tuvo en otros momentos algún tipo de narrativa, después podemos discutir qué tan acertada era esa y qué problemas y dificultades también tenía, y que hoy nos cuesta mucho encontrar una narrativa que genere un sentido de pertenencia a estudiantes y a docentes dentro del sistema educativo. Fíjense que ellos y ellas mismas lo dicen, cuando quieren pertenecer, quieren sentirse acompañados, quisieran que hubiera centro de estudiantes. Es muy difícil formar centro de estudiantes, yo trabajo esas temáticas. ¿Y dónde es donde uno encuentra centro de estudiantes? Generalmente en las instituciones más tradicionales, en las de gran impronta de trabajo y de pertenencia histórica. Entonces,
en procesos donde la escuela secundaria se ha masificado, bueno, cuesta, insisto, encontrar esa narrativa que nos permita sentir, como decía Inés Dussel en algún trabajo, sentir que estamos haciendo algo interesante por nosotros y por el país. ¿No? Creo que había una narrativa del sistema educativo, esto lo plantea Inés en algún trabajo, que precisamente nos hacía sentir a quienes transitábamos la escolarización que ahí pasaba algo significativo. Y hoy, lamentablemente, y no digo que sea culpa de quienes estamos en el sistema, ni mucho menos, pero cuesta encontrar una narrativa similar. Quizá por malestares, quizá por la época, por la razón que fuere, pero gran parte de lo que quería decir tenía que ver con eso. Vuelvo un poco al orden de lo que había planteado. Son 4 cuestiones que quisiera señalar en breves minutos. La primera es, bueno, efectivamente este trabajo nos trae algo que un poco ya sabemos, pero que no está de más recuperar, que es cómo la escuela secundaria se colocó en el centro del debate, ¿no? Hay una desesperación, diría, en varios sectores de decir, bueno, ¿para qué sirve la escuela secundaria? ¿Cuál es el sentido? Hay que modificar la matriz, hay que cambiar el formato, hay que cambiar el régimen académico. Tampoco me voy a meter en esas discusiones. Digo, pero está claro que existió durante muchos años un sentido de la escuela secundaria y que quizás hoy estamos buscando otro sentido de la escuela secundaria, precisamente porque atravesó cambios. Disculpen si voy demasiado rápido. ¿Esos cambios cuáles son? La masificación, la obligatoriedad, los cambios en la cuestión disciplinaria y los cambios en el régimen académico. Es decir, hay 4 cambios que en los últimos 30, 40 años han movido la estantería sobre la cual se situaban los pilares de lo que se entendía por escuela secundaria, que era una escuela meritocrática, era una escuela para pocos, era una escuela disciplinaria y que no tenía ningún empacho en expulsar a quienes sobraban. Y que por lo tanto, cuando aparecen todos estos cambios, efectivamente necesitamos repensar esa narrativa y volverla una narrativa que impregne de sentido a la cotidianidad de jóvenes y estudiantes. Ahora, la encuesta bien lo dice, los datos bien lo dicen, ¿qué esperan del futuro? Estudiar y trabajar. Tampoco es demasiado lejano a lo que pedían otras generaciones. Lo que sí cambia es efectivamente que sienten que es una generación que tiene muchas menos oportunidades. Posiblemente lo sea, pero también ahí me parece que hay algo de la narrativa que se construye que ayuda a que sea difícil imaginar el futuro. No solamente por el contexto del país, en el cual está claro que es muy complicado, pero me preguntaba cuando los escuchaba hablar si no hay algo de esta nostalgia casi tanguera que tenemos muchas veces sobre la escuela del pasado, que era mejor, si hay algo de eso que no nos que dificulta que podamos tener una proyección hacia el futuro más provechosa, más venturosa, ¿no? Lo dejo por ahí como para pensar. En una institución que sigue a velocidad de crucero, es decir, hay tantos cambios culturales en paralelo y la secundaria no ha terminado de modificarse a estas nuevas formas de ser joven, a los cambios culturales, a las tecnologías y demás. Cuando mostraban por ahí, bueno, los datos, ¿no? También en cuanto a quiénes son esos estudiantes que están hoy en la escuela. Y esto también es clave, porque no podemos imaginar un tipo de estudiante cuando en realidad lo que encontramos es que, como decían por ahí, casi el 60% en algún momento trabajó. Es decir, que hay un tiempo escolar que está compitiendo con otros tiempos de cuidado, tiempos de trabajo, tiempos de ocio, tiempos que aparecen muy bien reflejados ahí en la encuesta. También, al mismo tiempo, precisamente, es una institución que ha ganado centralidad en la vida juvenil. Permite vivir la juventud a muchos sectores que históricamente no lo podían hacer, porque esa posibilidad de vivir la juventud, de ser joven y de no tener que asumir otras responsabilidades antes de finalizar la escuela secundaria, precisamente era algo propio de las clases medias, clases altas, y esto con la masificación ha llevado a que gran parte de la sociabilidad
se viva, la sociabilidad juvenil se viva en una institución que nos obliga a la interacción. Y pensaba también a partir de los datos, ¿cuántas instituciones nos obligan hoy a interactuar con quienes son distintos a nosotros? En una sociedad tan fragmentada, tan diversificada, tan desigual, la escuela sigue siendo un espacio, a pesar de las desigualdades que también la atraviesan, donde nos encontramos entre generaciones, donde nos encontramos entre sectores sociales, donde hay que argumentar contra personas que no piensan lo mismo que pienso yo. Y me había anotado también por ahí para decir algo en relación a la importancia que tiene esta sociabilidad a partir del aspecto emocional. En la encuesta sale muy marcado, en los grupos locales sale muy marcado, y pensaba, si el 25% resuelve solo o sola sus problemas, qué mal que estamos, ¿no? ¿Qué soledad atraviesa estas generaciones? Y no digo, no es responsabilidad de la escuela esto, insisto, porque a la escuela se le piden las recetas para todo, y en realidad lo que estamos tratando de pensar es una escuela en determinado contexto, una escuela que sigue proponiendo interacción obligatoria entre generaciones, cuando en muchísimos lugares, digo, la plaza, el lugar del trabajo, el cine, los espacios de ocio, los clubes, no ocurre eso. En la dificultad de diálogo que tienen las generaciones actuales con sus propios hijos o hijas, o entre los propios jóvenes, a pesar de que hay un buen dato por ahí que también se apoyan bastante en los padres, ¿no? Pero bien, quería cerrar. Bueno, hace poco leía un libro de un escritor uruguayo que se llama González Bertolino. El libro se llama El origen de las palabras, que les recomiendo muchísimo. Y él relata esto, ¿no? Que sus padres ya habían dejado la escuela, entonces no querían que le pasara lo mismo, ¿no? Esta cosa de que se lamentaban de haber tenido que abandonar la escuela. Aparecía por ahí datos sobre abandono. Y cómo el estar en la escuela también altera las categorías etarias. Ya no tenemos jóvenes que terminan en las edades comprendidas históricamente para la escuela secundaria, sino que tienen más edad de la que debieran. En parte porque también la sobredad y también la repitencia, aunque eso se ha trastocado últimamente, impiden el abandono. Digo, también los indicadores sociales hay que leerlos, ¿no? En esta complejidad de tratar de garantizar que estén en la escuela. Bueno, si para eso estás con sobriedad, no importa, pero estás dentro de una institución, ¿no? Por eso hace también que baje el abandono. Pensaba la riqueza de los datos, todo lo que le pedimos a... Sí, claro, después migran, ¿no? Pues están un tiempo y después pasan a las escuelas de adultos. Pero digo, se le pide a la institución educativa que sostenga algo que otros soportes institucionales ya no sostienen. Entonces, gran parte de las dificultades que estamos atravesando hoy es que todos los soportes se movieron y lo que queda es la escuela y la familia. Y una escuela donde, insisto, no se construyó esa nueva narrativa que les interpele del todo. Estoy generalizando, ustedes me dirán, en mi escuela sí, y posiblemente pase, estoy pensándolo a nivel general del sistema educativo. Pero cuando dicen quién los apoya, es la familia, ¿no? Y esto también está lleno de estudios que muestran que quienes retomaron los estudios, por ejemplo, lo hicieron acompañadas por familiares, por la novia, el novio. Y acá quería decir algo con tema de género, digo, ustedes no lo profundizan, pero está clarísimo la superposición de actividades, es decir, tenemos muchísimos cambios en cuestiones sexogenéricas, pero las mujeres siguen haciendo de todo. Las mujeres siguen teniendo que pensarse muchos futuros posibles para poder llegar al mismo lugar que los varones ni siquiera están imaginando, porque hay una clara desigualdad de género que expresan ahí los datos. Digo, esto es, los varones estamos en el mundo monocrónico y las mujeres en el policrónico, ¿no? Están acostumbradas digo, el multitasking se inventó muchísimos años atrás, ¿no? Ya saben de qué se trata. Bien, me gustó muchísimo escucharles.
agradezco la invitación. Insisto con esto de darnos algún tipo de narrativa. Sé que muchas veces es como estar casi nadando en el medio de un océano, en un país que no ayuda a poder pensar en futuros más promisorios, pero hay allí un deseo de las nuevas generaciones de poder lograr ese futuro. Si nosotros nos quedamos impregnados de una nostalgia, un anhelo de lo que ya fue, estamos allí dificultando mucho la posibilidad de modificar ese mundo, ¿no? Esto, como decía Hannah Arendt, no se trata solamente de presentar el mundo a las nuevas generaciones, sino también de dar margen para que puedan modificarlo. Bueno, cierro con esto, agradezco la invitación y sobre todo poder pensar, o a partir de estos estudios, estos datos, poder pensar cómo logramos que estas nuevas generaciones sean parte de una discusión en la contemporaneidad, ¿no? Es la escuela del presente, es esto lo que tenemos, es estas generaciones, son estos docentes, es este el contexto, no podemos seguir anclados a contextos del pasado si efectivamente queremos construir futuros más igualitarios y más provisorios para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Siempre es muy grato poder escuchar tus aportes, comentarios y agradecerte nuevamente que estés aquí en este encuentro que fuimos pensando desde el equipo de investigación. Sin duda, uno de los ejes fuertes ya lo fue planteando tanto Nuria, luego también Patricia, y vos lo recuperaste, es la cuestión de la proyección del futuro. Ese fue quizás un elemento que nos movilizó en relación a las diferentes indagaciones. Ayer yo tuve oportunidad de presentar un libro ya que tiene varios años, de Juan Carlos Tedesco, de Educación y Justicia Social, y simplemente quiero plantear aquí que este no es un tema nuevo tampoco, porque él en ese libro, que es editado en el 2012, a propósito de pensar la problemática de cómo la educación puede intervenir en una sociedad más justa, señala la necesidad que los sistemas educativos apelen a garantizar que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos de futuro, como un dispositivo que permitiría pensar en planos más igualitarios, en la posibilidad de generar narrativas, en la posibilidad de generar altas expectativas, particularmente en los estudiantes de sectores más vulnerables, y de acuerdo un poco a lo que fuimos viendo, sin duda es un tema y es un desafío pendiente en el ciclo superior. Ahí muy bien lo planteó Patricia, en cuanto a lo que vivimos en los grupos focales, hay como una especie de, podríamos decir, por momentos agujeros de ozono acerca de ese componente, ¿no? Donde la escuela tiene un límite en cuanto a esa posibilidad de gestión. Un límite en muchos casos por escasos recursos, porque contamos con equipos de orientación, en muchos casos de 1 o 2 personas para 1000 estudiantes, con preceptores en muchos casos que tienen que atender varias secciones, con profesores con baja carga horaria. O sea, hay un elemento propio, vos lo mencionaste, Pedro, ligado con el formato, ligado con las condiciones organizativas, institucionales, que parecería que en el ciclo superior eso se agudiza como problema, ¿no? Parece como que el último año es casi, bueno, ya medio que ya se fueron, ¿no? Entonces, están ahí. Muy bien, Nuria también en la encuesta planteó, quizás no repiten, no abandonan, pero el nivel de ausentismo que nosotros visualizamos es significativo. O sea, hay lo que Kessler en su momento señaló como las trayectorias de baja intensidad. Bueno, en este proyecto vuelve a estar presente, ¿no? Esta cuestión del estar poco en la escuela, cuestión que en el ciclo superior esto se profundiza y que por supuesto
obstaculiza todo lo que ya sabemos acerca del problema del egreso, ¿no? El problema del egreso es una deuda aún pendiente, por supuesto, de nuestros sistemas, más allá de todos los intentos de democratización por los cuales ya atravesó la educación secundaria. Bueno, son las 4:13. La intención ahora es abrir el intercambio. Nicolás nos va a ayudar en administrar manos, preguntas, aportes que los pueden hacer vía chat o, por supuesto, levantando la mano, y vamos a ir dando distintas manos, voces. Vamos a hacerlo unos 15 minutos y luego 16:30 vamos a estar cerrando este encuentro. En un principio la veo a Alicia Guiarrizo, que levantó la mano, así que Alicia, Bueno, como te vi yo, ya te doy la palabra. Luego sigue Nicolás. Gracias. no, soy breve. Yo lo primero que coloqué fue a cuántos se encuestaron. Tal vez es mi defecto como profe de matemáticas, pero con tanto porcentaje no me queda del total encuestado la parte, porque me falta el total. Pero a medida que iban hablando, apareció un número que decía entre 10 y 12 jóvenes. Entonces ya ahí me ubiqué un poco más. Y me llamó la atención los que eligen profesorados, los que eligen la docencia. Yo quería saber si los que hicieron los grupos o demás, ellos le dijeron la motivación por ser docentes, porque es poco tal vez los que quieran seguir docencia. Esa es la pregunta, ¿no? Me quedé pensando ahí, porque digamos que es muy bajo en los últimos años los alumnos que quieren ser docentes, y si son esos docentes inspiradores lo que hicieron que tomen esa decisión. ¿Querés contestar, Marce, o...? Dale, Patricia. No, porque ahí hay un tema. La encuesta autoadministrada cubrió un total como de 100, ¿no? Si no me equivoco. 141 estudiantes. 141 estudiantes, Claro. sí. O sea, ahí, por eso lo de 10 y 12 fueron los grupos focales. Está bien. ¿Sí? Pero de todas maneras hay algo interesante en lo que vos preguntás, porque en los grupos, por ejemplo, o sea, la encuesta dio un resultado, pero en los grupos no apareció, salvo casitos muy, muy particulares, la elección de la docencia. Sí. No apareció como una carrera, ¿sí? Aparecieron otras carreras universitarias, pero no digamos, la carrera docente, digamos, del total, de los grupos focales, fue muy mínima. No, está bien, porque ahora yo con el total de la encuesta me imagino cuántos son los que... Claro, exacto, por eso, porque ahí se te juntó con los grupos focales y la encuesta. Bueno, disculpen. No, por favor. Por favor. ¿Alguien que quiera decir algo, plantear alguna pregunta, alguna reflexión? Acá María Carla Pamela Moreno. Se pregunta cómo salir de la encrucijada respecto de los recursos escasos con lo que se encuentra en la escuela, más en este contexto, y lo vivificante que puede ser acompañar en la construcción de narrativa de futuros. No tengo micrófono para preguntar. Interesante. Una pregunta fácil, María Carla, gracias. Sí, la verdad que... sencilla para contestarte. Sí. Pasemos a la siguiente. Ahí alguien levantó la mano. No, pero digo, a ver, la proyección del futuro se puede construir incluso en contextos muy vulnerabilizados, ¿no? Es decir, uno en la vulnerabilidad también puede construir, por supuesto, que cuanto más recursos existan en el sistema, muchísimo mejor. Eso está claro, hay una relación, digamos, directamente proporcional entre una cosa y la otra. Sin recursos. Con recursos solo no alcanza, también hay que tener una voluntad particular para pensar cómo impulsar esos futuros. Igual hay algo que a mí me parece también en esto que trae Pedro y esto que decía
también que decía Marcelo en cuanto a escasos recursos de las instituciones para poder hacer como este trabajo, más en particular en los últimos años, en el último año. A mí me parece que en lo que aparece en los grupos cuando se les da la palabra y cuando hablan y cuando pueden expresar, no hay reconocimiento instantáneo de lo que la escuela aporta. Pero cuando empieza la interacción, ¿no? Y empezamos como a ver, bueno, pero existe tal cosa, pero la escuela, ahí hay como, eso es, claro, a mí me ayudó esa instancia de apoyo o esa instancia de trabajo con, creo que también hay algo que falta y que tal vez eso no es tanto recurso, sino como más cuerpo, en todo caso, va a haber más cuerpo en las instituciones de el diálogo, la conversación. Porque esto lo vimos en los 3 grupos focales. Cuando aparece el reconocimiento tal vez no es el primero. Y aparte también hay que ver la edad, ¿no? Digamos, la edad de 17, 18, hay ahí como una pelea con la autoridad y una discusión, y entonces es como, bueno, la escuela no me ofrece, la escuela, ahora cuando aparece, pero la escuela no tiene estos espacios, ¿no? No tiene tal espacio, tal instancia, usted, sí, y eso es un acompañamiento, ¿no? Es como si ahí hay un corto y que tal vez un diálogo más fluido, más constante, más permanente, permite esto que dice Pedro de la construcción de narrativa, ¿no? Me parece, es como una hipótesis que creo. Sí, yo creo también que hay perdón. Hay una mano levantada que es la de Ninfa Torres. Yo quería agregar una cosa chiquita a lo que dijo Patri, que Patri también lo dijo durante la exposición, que es que, bueno, la proyección de futuro, como bien dice Pedro, ¿no? Es el deseo, o sea, uno puede proyectar en cualquier contexto, pero incluso más que los escasos recursos de la escuela en particular, lo que aparece en los grupos focales son los escasos recursos a nivel país, es la incertidumbre a nivel país. Entonces, quizás no alcanza solo con la cuestión de los recursos de la escuela o de mirar solamente si la escuela tiene recursos, sino que está todo el tiempo presente en los grupos focales la incertidumbre. O sea, ese deseo de poder ser está totalmente bloqueado por el miedo a equivocarse, por decir, tengo que vivir este presente porque, y sobre todo en esta presión de tener que definir en un país en el que en realidad creen que solo domina la incertidumbre. O sea, eso quizás me parece que a veces también bloquea mucho ese deseo de proyectar. Sí, para cerrar esta respuesta a la colega que hizo esta pregunta y retomando un poco los diferentes aportes que se fueron planteando, también hay que pensar si la cuestión de proyección de futuro forma parte de un eje de análisis de los equipos docentes y de los equipos directivos, ¿no? Nosotros lo tenemos como una dimensión de trabajo desde el campo de la investigación, pero no es un eje significativo en la mirada de la gestión institucional. Entonces, ese es un tema que cuando uno dice, bueno, no hay recursos, ok, no hay recursos. Bueno, Pedro lo planteó recién, en contextos de vulnerabilidad, la proyección de futuro también se puede abordar. Claro, quizás no hay personal suficiente, pero hay docentes. Los docentes en su matriz de trabajo construyen relaciones pedagógicas, construyen confianza, construyen ciertas posibilidades de pensar el futuro. Entonces, digo, hay un elemento significativo ahí, ¿no? De que cómo ese tema cuesta tratarlo, cuesta abordarlo. Curricularmente tenemos muchas oportunidades de tratarlo, porque hay espacios como formación ciudadana, política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, son 2 espacios curriculares que el ciclo superior, a partir de cambios en el diseño curricular, los tiene. Entonces ahí hay una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con que si bien las prescripciones curriculares, el proyecto de vida está como un elemento de trabajo, ¿qué significa ser ciudadano en la Argentina? Sin embargo, hay algo de qué sucede entre la prescripción
que forma parte de las tensiones continuas, ¿no? de cualquier investigación, entre la prescripción y la práctica. ¿Qué sucede en una gestión que está envuelta en una complejidad enorme, escolar, que los chicos asistan, que los chicos traten de aprender, y este tipo de problemáticas que nosotros nos estamos planteando desde el campo de investigación, que por momentos, como se señala en la teoría curricular, aparecería como un currículum nulo, es decir, hay algo que no cobra mucha centralidad en la cultura escolar, ¿no? Entonces me parece que ese es también un elemento para pensar. Bueno, hay otras manos, Ninfa Torres y Nicolás Zapala, que también quieren Quería agregar intervenir. algo, Marce, con respecto a la cuestión de los recursos. Y por ahí hay una cuestión de que muchas veces lo urgente termina avasallando lo importante, ¿no? Que es la enseñanza. Y muchas veces la escuela pierde la gestión territorial de los recursos que rodean a la escuela y la interacción con otros espacios que permiten la construcción y el acompañamiento de la trayectoria de los estudiantes. Cuando Patri mencionó los centros socioeducativos, que justamente soy yo el que coordina a nivel territorial en Pilar los centros socioeducativos, lo que sucede es la constante con la que nosotros estamos para acompañar esas trayectorias. Los equipos visitan cada una de las instituciones educativas entre 1 o 2 veces entre semana o cada 15 días. Entonces, eso habilita a poder implementar el régimen académico con el proyecto que tenemos, que es el PIBE con B corta, Proyecto Individual de Vinculación Educativa, y nos permite trabajar con esa trayectoria educativa que sabemos que es de baja intensidad o que en cierto momento puede generar una vulneración por el tiempo que el estudiante dedica a salir a trabajar, a los quehaceres en su casa o al cuidado de la familia. Entonces, la gestión del recurso con el territorio y con la escuela, yendo más allá de las paredes que la rodean, me parece que es importante y que la gestión escolar necesita mirar. Y creo que la provincia hoy empieza a generar esa formación en los equipos de conducción y con las políticas públicas que viene acompañando. ¿Había una mano más, puede ser? Ninfa Torres. Tenemos 5 minutos más, así que si en estos 5 minutos hay una mano que no se levante, al piste perdiste. Ninfa Torres, ¿ha levantado la mano? ¿Quién es Ninfa Torres? Bueno. ¿Alguien más, además de Ninfa Torres? No la ubico, no sé dónde está. En este Meet están participando, somos alrededor de 35 participantes. No la puedo ubicar, pero bueno, quizás levantó la mano y ahora la bajó. Ahí me parece que estaba hablando. Ok, bueno. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quería felicitarlos a los que hicieron su aporte, sobre todo de este trabajo de investigación. Patricia y Nuria me dejaron un aporte muy importante para lo que yo vengo trabajando en la provincia de Salta, en 2 departamentos en los que soy profesora de Economía y Proyecto de Investigación puntualmente. Es muy importante su aporte, me sirvió muchísimo para trabajarlo, seguir trabajándolo, porque es una zona muy vulnerable. Estoy trabajando en los 2 departamentos de mayor vulnerabilidad de la provincia de Salta, como lo es el departamento Rivadavia y San Martín, en contextos rurales donde las comunidades son originarias y criollas. Muy difícil, lo encaré prácticamente solo al trabajito con los alumnos de 5º año justamente, por eso me interesaba muchísimo la temática de la semana y me inscribí en esto porque estaba segura que íbamos a conseguir más aporte. Y te puedo decir, Patricia, que cuando hablabas de los soportes institucionales, el único que te puedo decir que con el que mis alumnos cuentan en esta zona rural, que hoy está amenazada por las aguas del Pilcomayo y no estoy entrando a dar clases, es el único soporte, el vínculo profesor-alumno. Cuando un profesor se acerca realmente a ellos, aparte es muy difícil llegar a ellos, que son muy tímidos,
bastante sumisos, entonces si no nace de nosotros ese vínculo, ese acercamiento, no logramos ese soporte. Y yo lo estoy haciendo desde mi espacio curricular, con los pocos recursos, con todas las limitantes que tengo, para que ellos puedan reforzar esa proyección de futuro que te puedo decir que es prácticamente nula. Y si no lo hacemos nosotros como docentes, no tenemos ningún otro soporte que lo haga. Así que por eso, antes que nada, yo felicitarlos. El trabajo de investigación que ustedes hicieron es amplio comparado con lo que yo hago en ese pequeño espacio rural, en ese pequeño contexto que tengo, pero sé que sirve porque estoy tratando de articular con las instituciones de nivel superior que hay en la zona. O sea, te imaginas qué proyección de futuro van a tener estos chicos si únicamente tienen una escuelita primaria, un centro de salud y el colegio secundario. No tienen más nada dentro de ese contexto. El nivel superior lo tienen a cuántos kilómetros y no pueden llegar por muchísimos factores, sobre todo los socioeconómicos. Así que por eso resalto, valiosísimo su trabajo de investigación, a mí me sirve y mucho para seguir trabajando este año. Yo lo trabajé con seguimiento de egresados, con los que salen, porque salen, terminan y 1 o 2 los que llegan a un nivel superior después. Entonces me llamó mucho la atención en trabajar por qué, cuáles son los motivos, qué es lo que está pasando. A raíz de esa información después ir haciendo otros proyectos con otras líneas de acción para mejorar esos resultados, para mejorar esas estadísticas y cambiar un poquito esa situación del contexto que tiene este mundo aparte, porque te puedo decir que es un mundo aparte, muy limitado por muchísimas cosas. Así que nada, agradecerle su aporte, me sirvió muchísimo para seguir trabajando este año. Bueno, Ninfa, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias. Bueno, siendo las 4:30, vamos a ir cerrando este encuentro. Recién Pedro hizo un gesto de aplauso, así que yo lo voy a seguir y vamos a aplaudir. Gracias. Nos vemos en próximos encuentros. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias a todos. ¿Y por qué ya no vas a...? Ya no... Y porque ya está terminado. Ahí está la proyección de futuro, mirá. Ahí está. Es Chao, Julia, Pedro, la hija de gracias. Mónica. Y Ninfa, ese es un soporte fundamental, el que dijiste, ¿eh? Pero tenés que armar colectivo con otros docentes. Chao.